comunicación telefónica con Hugo Pereira Chamorro. Él es investigador de la Fundación Civismo, publica artículos en varios medios, es muy activo en redes sociales, en particular en Twitter, donde su cuenta es @Pereira_Hugo_. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Diego? Un placer estar aquí contigo y bueno, y poder comentar lo que, digamos, la actualidad política y económica, ¿no? Exactamente. Justamente en tu cuenta de Twitter vi hace unos días un comentario sobre una entrevista que en el diario El Mundo le habían hecho al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Y la primera, digamos, opinión de Garzón, sobre la cual te quería preguntar, es la que dice: no he cambiado de opinión por ser ministro. El comunismo sigue teniendo vigencia. ¿Qué te parece eso dicho en el siglo XXI? Mira, en primer lugar, a mí no me sorprende que Garzón diga eso, ¿no? Es más, no me sorprende que nadie del gobierno de España diga eso. Lo que sí es que me preocupa demasiado, ¿no? Yo ante esas palabras de Alberto Garzón, ¿no? Que reitero, me preocupa demasiado que un ministro de España, es decir, no es una persona cualquiera, es un ministro de España lo que está diciendo esto. Bueno, pues yo a Alberto Garzón y a sus seguidores, ¿no? Les voy a recordar una cosa muy simple y que creo que todo el mundo sabe, pero que todo el mundo tiende a esconder, ¿no? Y es que el comunismo encarceló a 1.000 millones de personas en sus propios países y asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Para que nos hagamos una idea, esto es 5 veces más que el horror del genocida Hitler y su nacionalsocialismo. Y sobre todo, la mayor atrocidad comunista corresponde a los Khmeres rojos en Camboya, quienes ejecutaron a más ni menos que la cuarta parte de la población de su país, es decir, en torno a 2 millones de personas, ¿no? Pero asimismo también me gustaría recordar a Alberto Garzón y a sus seguidores, al gobierno de España también, ¿no?, los errores más básicos del comunismo. Los voy a citar, ¿no?, porque esto daría, bueno, para días y días de debate, ¿no? En cualquier caso, recordemos que el comunismo, el socialismo, erradica la propiedad privada y los mercados y elimina el cálculo racional, es decir, elimina el sistema de información de los precios. Claro, entonces, ante este contexto, bueno, pues entonces no puede funcionar una economía. Si eliminamos los precios no son algo arbitrario, ¿no?, que pone la gente ahí, porque la gente cree que los precios son algo que a un empresario se le ocurre, ¿no?, poner, no. Es un sistema de información, nos da información sobre la escasez de productos, sobre lo que demanda la gente, ¿no? Bueno, entonces al eliminar eso por medio de al nacionalizar, ¿no?, al colectivizar los medios de producción, eliminamos ese sistema de información. Pero además también, al abolir la propiedad privada, al reemplazarla por Estado, se distorsionan los incentivos, ¿no? Los empresarios pues tienden, en las sociedades libres los empresarios pues tienden a hacer que su producción tenga el menor coste posible, ¿no?, para poder aumentar en beneficios. Asimismo también tienden a innovar, ¿no?, para aumentar los beneficios. Bueno, pues si eliminamos esos incentivos no estamos dando pie a que los empresarios pues puedan llevar a cabo pues una mejor satisfacción, o sea, una mejor producción de bienes y servicios para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores, ¿no? Pero asimismo también, y esto creo que es lo más importante y termino con esto, ¿no?, la planificación central que requiere, que demanda el comunismo, lo que nos hace es, lleva implícito el totalitarismo, ¿no? Para poder llevar a cabo, para poder implantar esa planificación central del comunismo, lo que hace falta, ¿no?, es que se controlen todas las esferas de la sociedad, la política, la económica, la social. Y claro, eso imposibilita, ¿no?, que haya gente que esté en contra de esa planificación central. Eso imposibilita, ¿no?, que haya gente que esté en contra de las directrices que marca el comunismo. Y por tanto esto nos lleva a lo que os comentaba al inicio de todo, y es que se encarcelaron a 1.000 millones de personas y se asesinaron a más de 100 millones de seres humanos. Es decir, el socialismo, el comunismo lleva implícito el totalitarismo, ¿no? Porque hace falta implantar el totalitarismo para poder implantar esa planificación central que proponen, ¿no? Claro, porque lo increíble es que no es solo ya un tema teórico, como en su día advirtieron con décadas de anticipación autores como Mises y Hayek sobre la imposibilidad de que un sistema comunista se sostenga en el tiempo, sino que vivimos el colapso de la Unión Soviética. Por lo tanto, no estamos hablando solo de teoría, sino que es algo comprobado. Bueno, y esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y social o incluso humano, las atrocidades que tú estás comentando, bueno, eso todavía peor. Entonces, cuando ya se ha colapsado el sistema por su propio peso, que un ministro de España considere que el comunismo es vigente, es realmente muy preocupante. Es que aparte es que lo dice un ministro, ¿eh? Es que esto no podemos olvidar. Esto no lo dice, yo qué sé, Juan Carlos Monedero, ¿no?, que también lo dice, ¿no? Pero claro, pues Juan Carlos Monedero no es ministro de España. Pero esto lo está diciendo un ministro de España, que es más preocupante si cabe todavía, ¿no?
Sí, porque incluso él en esa misma entrevista habla de nacionalizaciones, de que hay que analizar caso por caso, e incluso habla de un impuesto a la banca. Dice, bueno, hay que evaluarlo, y también confunde las cosas porque dice que la banca tiene una deuda con el país, cuando en realidad él se está refiriendo a las antiguas cajas de ahorro que habían sido quebradas por los políticos y sindicalistas que estaban adentro. Eso es, mira, como tú decías, ¿no? Y quiero un poco recalcar lo que tú comentabas antes, la Unión Soviética fracasó con el comunismo, ¿no? Venezuela fracasó con el socialismo, Cuba fracasó, pero también nos olvidamos del caso de Argentina. Argentina era, digamos, la primera potencia mundial hace años y años, ¿no? Sin embargo, cuando entró el virus del socialismo y cuando infectó a toda la sociedad argentina, pues lo que está ahora mismo es al borde de la quiebra, ¿no? Es decir, hay ejemplos y ejemplos, ¿no? Lo que tú comentabas de las nacionalizaciones, lo que pone de manifiesto es el simple modus operandi del socialismo. Mira, es radicalmente sencillo de explicar cómo funciona o cómo intentan, digamos, ejercer la política económica los socialistas, y es: graban a las empresas a más no poder, graban la riqueza, ponen trabas burocráticas a las empresas y les impide, por tanto, subsistir. Esto hace que, por tanto, sobre todo las empresas multinacionales, pues, digamos, se embarquen fuera del país, ¿no? Sin embargo, claro, cuando después de poner las trabas, cuando hacerle imposible la vida a los empresarios y a las empresas, ¿no? Después de hacer todo eso, entonces ellos lo que dicen es, bueno, vamos a subvencionar a las empresas privadas, o vamos a nacionalizar a las empresas privadas para que puedan subsistir, ¿no? Entonces ellos se ponen la medalla de que sin el sector público, pues el sector privado no podría subsistir, ¿no? Ellos se ponen la medalla como que han salvado al sector privado, cuando realmente al principio lo que han hecho es nada menos que, reitero, gravar las empresas más no poder, ¿no? Es decir, hacerle imposible la vida a las empresas, ¿no? Entonces, claro, ese es el modus operandi del socialismo. Acaban con las empresas, es decir, hacen imposible su vida y hacen imposible la vida de los empresarios, y luego se autorrogan, es decir, se impone la placa, la medalla de salvar al sector privado, ¿no? Es decir, esta es como funciona el socialismo. Claro, es la base, ¿no?, del socialismo. Eso que estás diciendo para las empresas lo hacen también con los propios trabajadores, porque primero suben el salario mínimo un 30% en 2 años, y cosa que es imposible de compensar con productividad. Al mismo tiempo amenazan con derogar la reforma laboral, y entonces, como es imposible que unos trabajen porque la gente que tiene menos capacitación o jóvenes sin estudios, es imposible que encuentren empleo, porque en España no se puede contratar en blanco por menos de 20.000 euros al año. Entonces la gente queda fuera del sistema. Por otro lado, los empresarios no se atreven a contratar, más allá de la crisis que hay ahora por la pandemia, por una cuestión de falta de confianza, por los mensajes que lanzan, y entonces aprueban el ingreso mínimo vital para decir, bueno, como el mercado no genera puestos de trabajo, tengo que hacer esto. Ahora, mi pregunta es, ¿qué impresión te queda cuando ves que ese punto central de la agenda bolivariana, es decir, el ingreso mínimo vital, es aprobado en el Congreso sin ni un solo voto en contra? Bueno, mira, de hecho la Fundación Civismo, ¿no?, hemos publicado una investigación en donde, bueno, pues decíamos o damos nuestras impresiones desde un punto de vista científico, ¿no?, sobre el ingreso mínimo vital, ¿no? Y lo que yo creo que podemos estar de acuerdo todos es que el ingreso mínimo vital podría, lo pongo en condicional, le podría ser eficaz siempre y cuando sea temporal y sea muy condicional. El éxito del ingreso mínimo vital no es que el mayor número de personas obtengan esa subvención, sino que el éxito sería que el menor número de personas tuvieran que, digamos, acogerse a esa subvención. Sin embargo, lo que estamos viendo, como tú comentabas, ¿no?, es que el ingreso mínimo vital, lejos de ser una medida para paliar de forma temporal y de forma muy, pero que muy condicional, digamos, los efectos económicos de esta crisis, lo que estamos viendo es que se está convirtiendo en una medida electoralista, en una medida permanente que tiene como único y prioritario objetivo el comprar los votos de la gente. Reitero, este es el objetivo que están poniendo de manifiesto los que intentan impulsar desde el gobierno de España el ingreso mínimo vital, es comprar los votos de la gente, ¿no? Y esto es, digamos, reitero, otro modus operandi típico del socialismo. Es decir, imaginaros una situación de que ahora le dan la subvención a determinadas personas y el día de mañana va a haber elecciones. Bueno, pues esas personas que están recibiendo ese ingreso mínimo vital, que, reitero, va a ser permanente y va a ser una medida electoralista, ¿no? Claro, esas personas que están recibiendo el ingreso mínimo vital, cuando lleguen las elecciones dirán, no voy a votar a a otro partido político, porque, claro, el que me está dando digamos, esa subvención es el PSOE, es Podemos, ¿no? Entonces, claro, lo que están haciendo es indirectamente comprar los votos de las personas. En cualquier caso, lo que más preocupa del ingreso mínimo vital es cómo se va a financiar, ¿no? Recordemos que España tiene prácticamente una deuda, digamos, que coge la totalidad del PIB.
Es decir, esto no podemos olvidarlo, ¿no? También no podemos olvidar que en el año pasado, en el año 2019, el déficit por primera vez desde el año 2012 aumentó, ¿no? Con el gobierno del PSOE. Entonces, ante este contexto, ante una deuda que prácticamente es la totalidad del PIB, ante un déficit que está aumentando y que tampoco hay previsiones, ¿no?, de reducir el gasto. Vemos que el socialismo lo que se basa es en gastar el dinero de los contribuyentes, en gastar el dinero público, que recordemos, el dinero público no es un dinero que nace de la nada, es un dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes, ¿no? Entonces, claro, el socialismo es en lo que se basa, ¿no? En gastar el dinero de los contribuyentes, mientras que el empresario lo que hace es generar riqueza. Lo que hace el socialismo para mantenerse es, digamos, robar vía impuestos la riqueza de los empresarios y poder pronto pues subsistir la empresa pública. Entonces, eso es un auténtico robo, ¿no? Y lo que hace el socialismo es robar sistemáticamente vía impuestos el dinero de las personas. Es así de claro, ¿no? Claro, y precisamente eso lo uno con otra de las declaraciones de Garzón, en la que decía que tendremos que reducir el déficit, pero vía ingresos, no recortando el gasto. Y entonces, aquí, bueno, hay dos problemas. El primero es que si el déficit va a ser de 120.000 millones de euros o incluso más, es imposible aumentar la presión tributaria en esa cantidad sin dislocar por completo la economía. Pero más allá de eso, hay un tema de libertad, porque como tú bien decías, esos impuestos salen de lo que genera la gente trabajando. Pero si entonces uno trabaja, pero cada vez es menos propietario del fruto de su propio trabajo, quiere decir que es cada vez menos libre. Entonces, no solo hay un problema económico, sino que hay también un problema de libertad en última instancia. Totalmente. Mira, fíjate tú que los socialistas, los comunistas, lo que hicieron fue desvirtuar y cambiar por completo el concepto de libertad, ¿no? Es decir, para los comunistas socialistas el concepto de libertad es la consecución de fines, ¿no? Lo que hacen es interrelacionar libertad con riqueza, ¿no? Entonces, para ellos, si tú no tienes, digamos, una serie de medios materiales para poder conseguir tus fines, entonces no tienes libertad, ¿no? Entonces yo la pregunta que le haría a los iluminados comunistas es, imaginaros, poneros en el supuesto de que un rey, por ejemplo, somete, un rey absoluto, ¿no?, de esos antiguos, no somete a un grupo de personas a hacer su voluntad, ¿no? Pero sin embargo, las somete, es decir, las somete a su voluntad, pero sin embargo les da, les da comida, les permite alojarse en el palacio, ¿no? Les permite tener, alojarse en mansiones, es decir, viven como reyes, ¿no? Pero sin embargo están sometidos a la voluntad del rey absoluto. Entonces, la pregunta es, ¿realmente esas personas que, reitero, están sometidas a la voluntad del rey, pero que tienen la posibilidad de vivir en mansiones, de vivir en el palacio del rey, etcétera, realmente son más libres esas personas que no un pobre campesino que vive en las montañas y que realmente no está sometido a la voluntad de nadie? ¿Realmente es más libre, reitero, los que están bajo las órdenes, bajo la voluntad del rey y no los campesinos más pobres? Claro. Este es el problema de interrelacionar la riqueza con la libertad, es decir, es de crear ese nuevo concepto de libertad que propugnan, que dicen los socialistas. No, mira, la libertad es algo completamente diferente a la riqueza, ¿no? Y no tiene nada que ver. Tú puedes ser muy pobre y ser más libre que una persona que está sometida a la voluntad de otra persona, pero que sin embargo, vive en palacios o vive, reitero, o fue ese rey, como decía antes en el ejemplo, no, ese rey le proporciona comida, no. Claro, esas personas no son libres, están bajo la voluntad de una persona, pero sin embargo tienen más medios, no tienen más comida, viven en palacios, pero no son más libres. Claro. Ese es el problema del socialismo, porque han desprestigiado, han roto el concepto y el significado de libertad, ¿no? Claro. Ahora, para terminar, te hago una pregunta política, digamos. En medio de la cuarentena, yo sinceramente pensaba que la legislatura no iba a poder continuar con normalidad una vez que se levantara el estado de alarma, una vez que la vida más o menos se normalizara. Pero el estado de alarma acaba este fin de semana y a mí me da la impresión que el gobierno va a seguir como si nada hubiera pasado, e incluso, como tú bien decías, colgándose las medallas de cualquier dinero que venga de Europa, de cualquier buena noticia que se pueda encontrar, pese a que sabemos que el gobierno ha hecho la peor gestión de la pandemia de todo el mundo, porque si uno mira la cantidad de muertos por millón de habitantes, bueno, incluso es que no saben ya ni cuántos muertos hay. Entonces, ¿tú cómo te imaginas que puede continuar la legislatura? ¿Te la imaginas
simplemente con cada pleno del Congreso con una gran discusión, un alto voltaje y nada más, o te imaginas alguna otra cosa? Bueno, mira, yo para empezar lo que imagino es que después de esa crisis sanitaria lo que va a venir es una auténtica crisis económica. Y lo que ya han puesto de manifiesto el gobierno de España es que no tiene ninguna solución para la crisis económica. Es decir, el famoso prohibir despedir, que parecía que era la medida estrella, ¿no? Que, o sea, tal y como lo anunciaba Yolanda Díaz, ¿no? El prohibir despedir va a impedir que se genere desempleo. Bueno, pues lo que ha conseguido el prohibir despedir famoso es tener la mayor tasa de paro histórica, digamos de España, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente el gobierno de España no tiene soluciones para la crisis económica que va a venir, porque la gente cree que esto ya se terminó, ¿no? Termina esto de alarma y la crisis sanitaria pues ya terminó. No, mira, ahora viene una auténtica crisis económica y lo que se pone de manifiesto es que el gobierno de España, lejos de tener un plan para reducir gasto, ¿no? Y para poder, por tanto, pues para poder solventar la situación económica, pues lo que tiene son medidas económicas nefastas, como las que hemos visto que han aplicado hasta el día de hoy, y lo que estamos comprobando es que España es el país al que más está afectando la cuestión económica, ¿no? Es decir, no hay otro país que esté, digamos, tan mal económicamente hablando, o sea, que esté ante una crisis económica auténtica como la que está viviendo España actualmente. ¿Por qué? Porque el gobierno de España efectivamente no tiene soluciones para esa crisis económica, ¿no? Todas las soluciones que ha aplicado, lo único que han llevado, reitero, es a aumentar de forma increíble, ¿no? La tasa de desempleo, la tasa de paro. Es decir, nos viene unos momentos muy difíciles, muy duros. Y en cuanto a la crispación que tú comentabas, pues yo creo que va a continuar así tal cual la crispación, ¿no? En el Parlamento. Porque lo que es evidente es que este gobierno de España es un gobierno de España sectario, que es incapaz de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, ¿no? Que es incapaz de llegar a acuerdos incluso con los agentes sociales, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la crispación va a continuar, y yo lo que creo es que llegará un momento en el que esto colapse, ¿no? Es decir, como una burbuja, en un momento va a explotar, ¿no? La burbuja. Entonces yo creo que de sí o sí vamos a tener que convocar elecciones en breves, porque esto es una situación verdaderamente insostenible. Y reitero, después de esta crisis sanitaria viene una auténtica crisis económica, y España es de los países de la OCDE que más está sufriendo la cuestión económica. ¿Por qué? Porque el gobierno de España es incapaz de llevar a cabo medidas que permitan funcionar, que permitan, digamos, mejorar tal situación económica. Claro, perfecto. Bueno, fantástico, Hugo. Te agradezco mucho todas estas reflexiones y bueno, será hasta otra oportunidad entonces. Muchas gracias, Diego. Yo de verdad encantado de estar con vosotros y es un auténtico placer, de verdad. Bueno, genial. Un abrazo. Muchas gracias.